Buenos días, alumnos y alumnos. Espero que estén bien. Comenzamos una nueva clase que es la tercera clase y seguimos con el tema de Guerra Fría. Es un tema que va a abarcar muchas clases porque, como dije anteriormente, ocupa casi medio siglo, o sea, de mediados del siglo XX hasta finales del siglo XX. Para comenzar vamos a retomar algunos conceptos de las clases anteriores. Recordemos que este es un enfrentamiento de dos bloques que ante todo es ideológico, donde Estados Unidos va a liderar el bloque capitalista occidental y el bloque oriental socialista va a estar liderado por la Unión Soviética. Antes que nada vamos a decir que ideología es el marco conceptual o el conjunto de ideas que guían nuestras prácticas en el mundo o que orientan nuestras prácticas. Vamos a diferenciar y a retomar algo de la primera clase, que era las diferencias entre el socialismo y el capitalismo. Seguramente ustedes ya las respondieron. Y en el socialismo no existe la propiedad privada de los medios de producción, no existe tampoco la propiedad privada en sí misma. En el capitalismo sí existe la propiedad privada. En el socialismo el Estado va a estar presente en todos los aspectos y ámbitos de la sociedad, ya llegando a un punto en el cual va a ser casi asfixiante. En cambio en el capitalismo el Estado no va a intervenir en todos los ámbitos de la sociedad, va a dejar el libre albedrío de la sociedad, en donde el mercado va a ser el que va a dominar a la sociedad. Debemos rastrear cómo surgen estos pensamientos y vamos a ir a los filósofos del siglo XIX. Uno de ellos es Adam Smith y el otro es Karl Marx, que son los fundadores de estos dos pensamientos. Ustedes seguramente en materias como elementos de micro y macroeconomía y en teoría de las organizaciones y también en geografía seguramente van a ver estos temas. Hay muchas materias que se relacionan entre sí, sobre todo geografía, historia, política y ciudadanía, tal vez derecho. Bueno, vamos a retomar otro concepto importante también, otra pregunta importante de clases anteriores, que es ¿cuáles son las causas de la Guerra Fría? Para ello vamos a entender que como causas de la Guerra Fría podemos entender justamente este enfrentamiento ideológico, cuando se da la revolución bolchevique en el año 1917 en Rusia, y ya se empieza a extender esta ideología socialista a nivel mundial. Estados Unidos se alarma y empieza a, a preocuparse porque justamente ellos representaban la ideología contraria al capitalismo liberal. Entendamos que también a lo largo de esta contienda, Estados Unidos va a demostrar poderío armamentístico nuclear. ¿Se acuerdan con Hiroshima y Nagasaki? Cuando bombardean Japón. Ya empiezan a tenerse como una especie de desconfianza mutua. Y empiezan, luego de la Segunda Guerra, a querer tomar la mayor parte del mundo. Y van a tener grandes influencias a nivel mundial. Vamos, como podemos ver, acá vemos en este gráfico las zonas de influencia. También en la plataforma van a encontrar las zonas de influencia y mapas también en donde cuál es la órbita estadounidense y la órbita comunista a nivel mundial. Eh, También había preguntado en trabajos anteriores cuáles fueron las consecuencias. Y las consecuencias son las siguientes. La principal es que Estados Unidos gana la contienda y va a dominar el mundo. Actualmente vivimos en un sistema liberal capitalista globalmente. Estados Unidos y la Unión Soviética también acumulan grandes cantidades de arsenales de armas nucleares y misiles. Se forman los bloques como la OTAN y también con el Pacto de Varsovia, que son los que van a formar también estos grandes bloques. Se llega a conflictos extremadamente destructivos como en Vietnam y en Corea. La Unión Soviética se va a derrumbar, como ya aclaré anteriormente, y Estados Unidos se va a convertir en la potencia hegemónica a nivel mundial. Antes de centrarnos en el tema que vamos a analizar hoy, vamos a ver algunos de los conflictos más importantes que se dieron durante esta guerra y podemos ver la crisis de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba, que lo vimos en la clase anterior, eh, la guerra de Corea, en donde se enfrentan estas ideologías, se van a enfrentar en muchos lugares, también hasta en África, vamos a ver más adelante también el proceso de descolonización. Pero hoy justamente nos vamos a centrar en algo
en un estudio de caso en particular, que es la crisis de Berlín, que sería cómo se separa finalmente y se construye el muro de Berlín, que es un símbolo, un gran símbolo de la Guerra Fría, porque es como una división física de dos ideologías que se enfrentan. Eh, es uno de los primeros conflictos, además, que se dan en la Guerra Fría. Podemos decir que luego de las conferencias de Yalta y de Potsdam, luego de la Segunda Guerra Mundial, ahí se reúnen los grandes ganadores, como decíamos anteriormente, de la Segunda Guerra, entre ellos, por un lado, Inglaterra, los aliados, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y por el otro va a estar separado la Unión Soviética, que ya va a empezar los enfrentamientos con Estados Unidos. Y lo que van a hacer en estas conferencias, en estas reuniones, es definir el futuro de Alemania, que era la gran vencida luego de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi. Y concuerdan en estas reuniones dividir al país en 4 zonas de ocupación, administradas por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, van a terminar divididas en 2 partes, en 2 grandes partes y núcleos de influencia. Sin embargo, los soviéticos no aceptan esta división porque de esa forma, en 4 partes, porque de esa forma no iban a controlar solamente una parte, un tercio, una porción muy pequeña de la población alemana y no iban a poder propagar o difundir sus ideas. Y muy pocos también recursos industriales. Los aliados ya en ese momento empiezan a introducir y crean todo un sistema económico, implementan una moneda en la zona occidental de Alemania y de Europa, el marco, y también extienden un plan que vamos a ver más adelante de describirlo, el plan Marshall. El plan Marshall es el plan implementado por Estados Unidos en toda Europa luego de la Segunda Guerra para, por un lado, ayudar a Europa económicamente y sobre todo a Alemania, pero al mismo tiempo también ayuda a evitar la propagación del comunismo en Europa, porque a los que van a ayudar los Estados Unidos van a empezar a incluirse en el bloque capitalista. El plan Marshall está impulsado por George Marshall, que era un ministro estadounidense, y se trataba de una ayuda masiva económica y de carácter diplomático a Europa occidental, no comunista. ¿Se entiende? Stalin, por su parte, que era el líder de la Unión Soviética, va a bloquear todos los accesos a Berlín, y ahí comienza una especie de enfrentamiento. Este enfrentamiento se da en 1949 y se empiezan a formar 2 regiones. Al comienzo había varias regiones. Como podemos apreciar en el siguiente mapa, se ve cuáles son las zonas de influencia del Reino Unido, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos y cuáles son las zonas de influencia de la Unión Soviética. En este próximo mapa podemos verlo más claramente, que a partir de 1948 son las zonas de los aliados y las zonas de la Unión Soviética. En 1949 Alemania Occidental se convierte en la República Federal Alemana, con un régimen parlamentario, y van a implementar un modelo de Estado keynesiano. Justamente vamos a ver, este modelo tiene ciertas características, que es la intervención estatal fuerte para reconstruir esa economía destruida y también poner un orden en la economía. Más adelante vamos a profundizar más qué es el keynesianismo o el Estado interventor. Vamos a ver quién fue John Maynard Keynes también. En cambio, en el este vamos a ver que se estableció la República Democrática Alemana, como pueden ver en el mapa, guiada por un régimen socialista y signada por un elevado nivel de opresión, una economía más precaria, colectivizada y centralizada, porque el Estado, como dijimos antes, era el que se ocupaba de todo. En 1950 la República Federal Alemana, o sea, la Alemania occidental capitalista, experimenta un milagro económico justamente por estas políticas keynesianas o de Estado intervencionista, que no es un Estado socialista. Vamos a ver las diferencias, porque
sigue estando en el marco de un Estado capitalista, pero el Estado tiene más intervención, no llega a ser como el socialista que interviene en todos los ámbitos y sectores. O sea, Alemania Occidental, perdón, tiene un milagro económico, o sea, se transforma en una potencia económica finalmente, también ayudado por el Plan Marshall, y en este contexto muchas personas se quieren pasar de la Alemania oriental a la Alemania occidental, porque ven beneficios económicos. Entonces la Unión Soviética decide, con su líder Khrushchev, decide construir un muro de 140 kilómetros, que es el muro de Berlín. Y este va a ser el símbolo de esa crisis y ese enfrentamiento ideológico en Alemania, justamente, un punto central de Europa. Y ahí vemos cómo Alemania queda separada. Por un lado va a quedar la República Federal Alemana y por el otro lado va a quedar la Alemania oriental. Y vamos a ver que hay una diferencia y un crecimiento económico diferente también. Pero ante todo tenemos que entender que este es un símbolo y como símbolo físico y representativo de este enfrentamiento durante la Guerra Fría. Este va a ser uno de los tantos conflictos que van a existir durante la Guerra Fría, pero en las próximas clases vamos a ir viendo otros conflictos más y vamos a ver cómo finalmente se desenvuelve. Y también vamos a analizar, acá estamos analizando el marco o el nivel global, a nivel global la Guerra Fría. Vamos a analizar también qué sucedía a nivel regional y local, cómo repercutía, cuáles fueron los procesos políticos y económicos de América, de Sudamérica y propios de Argentina también. Bueno, hasta acá llegamos, les dejo un abrazo grande y nos vemos la próxima.